Hola, me llamo Mamen Perán, soy abogada y también me he dedicado los últimos años a la docencia del derecho y a investigar sobre las consecuencias de la violencia de género en las hijas y en los hijos de madres maltratadas. En el vídeo de hoy voy a hablaros de las nuevas formas de violencia de género a través de las hijas y de los hijos de madres maltratadas y de la responsabilidad de las administraciones públicas en este tipo de violencia. En la exposición del vídeo pasado vimos cómo las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas y sus hijos sufren una doble victimización al haber vivido en un ambiente de violencia permanente dirigida en principio hacia sus madres, pudiendo llegar a ser triple cuando son testigos de este tipo de agresividad que llega incluso a causarles la muerte, siendo asesinadas y asesinados por sus padres biológicos. Este tipo de violencia convierte a la infancia y la adolescencia en una correa de transmisión del maltrato de los agresores hacia sus madres. Este tipo de violencia se llama violencia vicaria. Tras las reformas en 2015, las reformas normativas en materia de protección de menores de edad, se sigue otorgando regímenes de visita, estancia y comunicaciones a progenitores que infringen malos tratos a la madre y no han aumentado prácticamente las medidas de protección a los menores en estos supuestos tras los 5 años transcurridos desde la entrada en vigor de la citada reforma. Es cierto que la solución está en la preparación especializada, pero mientras esta deseada formación del operador jurídico deje huella, hay que aplicar medidas de protección a las niñas, a los niños y adolescentes y dar un paso más, tomando conciencia del daño que se está cometiendo y asumir responsabilidad que le corresponde al Estado y articular medidas indemnizatorias, al igual que en su día se hizo con las víctimas de terrorismo. También recordar que desde el punto de vista político, las conferencias mundiales sobre las mujeres han propuesto medidas concretas en materia de violencia de género y lo mismo podría decirse de las resoluciones aprobadas, casi todas en el seno de la tercera comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, organización internacional que ha sido siempre pionera en abordar el problema de la violencia de género contra las mujeres. Tanto desde la visión política como desde el análisis jurídico, la organización ha aprobado medidas para combatir esta forma de violencia. Desde el punto de vista jurídico, especialmente a partir de la aprobación en 1979 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW, y de la aprobación en 1993 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, también ha habido un despliegue de actividades. Es significativa la calificación de la violencia a la que se refiere el número 1 de la Recomendación 193, confirmando que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que le impide el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. De este modo, la recomendación confirma el encuadre de la violencia contra la mujer en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, lo que desmarca la cuestión del mero ámbito de la vida privada e incluso de políticas sociales. Tanto la DDAO como la CEDAW como el Convenio de Estambul establecen un catálogo de obligaciones que van desde la protección de las víctimas de violencia de género a los contenidos de las políticas públicas, legislaciones y acciones para prevenir, detectar, proteger y castigar los actos de violencia contra la mujer. Este conjunto de obligaciones prestacionales genera derechos a favor de las víctimas que a su vez integran el derecho de acceso a la justicia a las mujeres que tienen tal condición. ¿Y qué consecuencias tiene todo este planteamiento? Pues en principio las normas nacionales e internacionales crean los contenidos objetivos y subjetivos del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y su consecuente derecho de acceso a la justicia. Y entre ellos está el deber de diligencia debida de los Estados. Este deber de diligencia debida adopta una doble dimensión de responsabilidad, una dimensión sistémica y una dimensión individual, que a su vez se relaciona con los derechos sociales e individuales respectivamente. El concepto de diligencia debida, por lo tanto, adquiere una gran importancia en materia de responsabilidad del Estado. Sin embargo, como vimos en el anterior vídeo, no han aumentado prácticamente las medidas de protección a los menores en estos supuestos los últimos 5 años transcurridos de la entrada en vigor de dicha reforma y probablemente porque la solución no está en esta reforma, con medidas que facultan y de gran elasticidad que de poco sirven sin una previa formación especializada real del operador jurídico que enseña a detectar los numerosos matices de este tipo de violencia. En definitiva,
se detectan demasiadas cautelas por parte del legislador, a mi entender, que se resiste la automaticidad en la aplicación de las medidas que conlleven supuestos de riesgo o peligro para el hijo y a la hija, sin perjuicio de las garantías que se tengan que observar a la hora de optar por una suspensión de la patria potestad, guarda y custodia o de régimen de visita en caso de violencia de género. Y mientras no se garantice la seguridad de las hijas y los hijos por parte del Estado, pues el Estado tendrá que asumir la responsabilidad y reparar el daño. Habrá que tomar conciencia del daño que se está cometiendo, asumir la responsabilidad que corresponde al Estado y articular medidas indemnizatorias, al igual que en su día se hizo con las víctimas del terrorismo. Por un lado, se reconoce como víctima a madres, a hijas y a hijos, y por otro, cada una de estas víctimas, recordando que al ser menores de edad han de tener una especial protección, pues cada una de estas víctimas, como digo, tendrán que acudir a los tribunales para que se les reconozca el daño físico y o moral infringido a estas niñas, niños y adolescentes a causa del mal funcionamiento de las administraciones públicas, vulnerando su derecho fundamental al adecuado desarrollo de su personalidad, amparado en el artículo 10 de la Constitución española, en el mejor de los casos, y en el peor acudir a su integridad física y a la vida al amparo del artículo 106, es decir, exigir responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas regulada en la Ley 39 de 1 de octubre de 2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y la Ley 40 de 1 de octubre de 2015 también del régimen jurídico del sector público como una especialidad del procedimiento administrativo común. Por tanto, habrá que evaluar y responder del daño físico y o moral que se puede infligir a las niñas, niños y adolescentes a causa de este mal funcionamiento de las administraciones públicas, vulnerando su derecho fundamental a un adecuado desarrollo de su personalidad amparado en el artículo 10 de la Constitución española y también al amparo del artículo 106 de la Ley 39 de 1 de octubre de 2015. Los casos en que las administraciones públicas resulten responsables, de acuerdo con el sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, están positivados y en los supuestos en que las administraciones públicas no resulten responsables, les serán de aplicación otros sistemas distintos al indemnizatorio, como el albergado en la Ley 32 de 1999 de solidaridad de las víctimas del terrorismo, por ejemplo, o el Real Decreto 288 de 2003 de 7 de marzo por el que se aprobó el Reglamento de Ayuda y Resarcimiento a las Víctimas de Delitos de Terrorismo. Yo creo que estas deficiencias de la Ley de Violencia de Género lo que destaca es la falta de regulación de la responsabilidad del Estado y de la Administración por la victimización secundaria. Se ha de partir desde nuestra Constitución y desde el artículo 106.2, que institucionaliza la responsabilidad de los poderes públicos como uno más de los requerimientos de todo el Estado de Derecho, junto con el principio de legalidad. Ahora bien, no es esta la única referencia constitucional que evidencia la importancia que se le quiso dar por el constituyente al Instituto de la Responsabilidad, sino que también se incluyó en el título preliminar de la Constitución, concretamente en el artículo 9.3, que garantiza al más alto rango como principio la responsabilidad de todos los poderes públicos, entre los que señaladamente se encuentra la Administración. Pero yo iría más allá, es que creo que es necesario ampliar la acción tuitiva y asistencial e indemnizatoria de todas las víctimas de violencia de género, ya que las víctimas de violencia de género se encuentran en peor situación que otra clase de grupos que sufren daños. Resarcir el dolor de las víctimas resulta difícil a través de argumentos o de instrumentos jurídicos como la institución de la responsabilidad, la ayuda, la compensación o la pensión. En realidad, solo el fin de la violencia machista acercará a los sistemas hacia la inalcanzable reparación integral. Por otro lado, en el plano internacional, la Directiva 212/29 de la Unión Europea, por la que se establecen normas mínimas sobre derechos de apoyo y protección a las víctimas de delitos, incluye en su artículo 57 una atención específica a los procesos de victimización secundaria que sufren las víctimas de violencia de género en el ámbito de la justicia. Se exige que los profesionales y las profesionales que hayan de tratar con las víctimas antes del proceso penal, durante y después de este, tengan una formación especializada para facilitar el trato y evitar las situaciones de victimización secundaria.
Caso evidente de condena del Estado español por falta de formación específica al personal de la Administración de Justicia. Pues recientemente en esta materia tenemos la Comunicación 138/2018 de 28 de febrero de 2020 y el conocido asunto González Carreño contra España, el comunicado 47/2012 emitido el 16 de julio de 2014 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en virtud del protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En este caso, se condena al Reino de España por el dictamen del Comité para la Eliminación de Discriminación de la Mujer de 16 de julio de 2014, al que se le da eficacia mediante sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2018, que condena a la Administración General del Estado a abonar a doña Ángela González Carreño a 600.000 euros en concepto de daños morales por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia y 60.000 euros por costas procesales. En este litigio se denuncia la larga historia de violencia de género vivida por Ángela González Carreño, que concluye con el terrible asesinato de su hija por parte de su expareja. La resolución recuerda la responsabilidad de los Estados y la vinculación entre los estereotipos judiciales y su derecho a un proceso no discriminatorio. El comité considera que se produce discriminación hacia la demandante, dado que las autoridades del Estado aplicaron nociones estereotipadas que condujeron a no cuestionar el régimen de visitas del padre en un contexto de violencia de género. El caso, como ya he dicho, finalizó con sentencia del Tribunal Supremo el 17 de julio de 2018 y el tribunal reconoció la responsabilidad patrimonial del Estado español por daños morales en base al carácter vinculante del dictamen de CEDAW. Pero es que además hay que poner atención a las nuevas formas de violencia hacia las madres y hacia las hijas e hijos una vez que ha cesado la convivencia con el maltratador, utilizando la violencia institucional, utilizando la administración para seguir su maltrato a la mujer que lo denunció. Una de ellas es acusar a la mujer que denuncia, cuando ella relata algún hecho violento, pues acusarla de denuncia falsa, cuando año tras año vemos como las cifras oficiales no superan el 0,001%, cifras inferiores a las denuncias falsas de cualquier otro delito. El acusar a la madre y diagnosticar un síndrome de alienación parental es otra forma de violencia. El síndrome creado por Gardner, que además jamás sometió su teoría a revisión por pares, jamás presentó los casos que dijo haber observado, jamás se admitió este trastorno y todas las asociaciones profesionales de gran solvencia mundial lo han rechazado. Sin embargo, en España, directa o indirectamente, lo recogen varias sentencias a pesar de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial, que en su contra establece la Guía de Criterios de Actuación Judicial frente a la Violencia de Género de 2013 y por tanto se convierte en la primera enfermedad, un síndrome, que surge en los juzgados, generalmente diagnosticada por psicólogos o personal de los puntos de encuentro familiar o por percepciones de los propios operadores jurídicos y que se cura por una sentencia judicial o por una orden de un juez o una jueza. Así se cumple la amenaza de siempre presente en los hombres violentos de quitaré a los niños. En la actualidad se suele disfrazar con otros términos como interferencias parentales, alienación parental, instrumentalización de los hijos. Es una forma de hacer una reversión perversa, de entregar la custodia al padre denunciado u obligar a la mujer a seguir manteniendo contacto con el violento a través de custodias compartidas o de regímenes de visita. El término interferencia no viene reconocido en ningún manual de trastorno ni enfermedad mental. Y qué casualidad que esta interferencia, alienaciones o instrumentalizaciones siempre vienen de la madre y nunca del padre o casi nunca del padre. ¿Y cuáles son los indicadores que miden esta conducta? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se mide? Pues estamos simplemente ante una apreciación subjetiva. Hay que estar alerta a este contramovimiento, como digo, que ya empezó con el síndrome de alienación parental, la denuncia falsa, y utiliza a todos los operadores jurídicos, incluyendo personal de los puntos de encuentro familiar, para hacer calar este mensaje. Y ahora inventa una nueva figura, por supuesto ofreciéndola siempre como una solución. Esta nueva figura es el coordinador parental. A esta figura se le da facultades para tomar decisión sobre esta situación conflictiva, se la dota de autoridad sin ser funcionario. Y esta figura tiene además un añadido, que es que lo tienen que pagar las partes. Sus precursores son los defensores del síndrome de alienación parental y se les dota a estos coordinadores parentales de decisión, autoridad y obligado cumplimiento
en la relación de los progenitores con sus hijas y sus hijos. Hay que recordar que la mediación está prohibida en violencia de género al amparo del artículo 44.5 de la Ley 1/2004 y el artículo 48 del Convenio de Estambul, que prohíbe cualquier método alternativo para resolución del conflicto. Y así, si hay violencia y si no hay violencia, pues que se utilice la mediación, que es gratuita. La figura del coordinador parental es una figura que no está regulada en España, pero que en la actualidad pues se está utilizando de facto en los distintos tribunales y en teoría tiene la misma finalidad que los puntos de encuentro familiar, que son un recurso público, por cierto, también sin normativa común a nivel nacional que regule su funcionamiento, ni sus protocolos de actuación, ni sus principios rectores. Como decía al principio, sorprendentemente el Estado español y la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género y las legislaciones autonómicas han incluido la violencia institucional, salvo la Ley 5/2008 de 24 de abril, esta ley catalana del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, que sí la incluye, no como violencia institucional, pero sí como violencia secundaria en el artículo 3H. Indica en el artículo 47 la necesidad de indemnizar a las mujeres que sufren la violencia machista, reconociendo de esta manera la responsabilidad del Estado. Se puede concluir que mientras se siga pensando por parte de los operadores jurídicos que no hay que suspender los regímenes de visitas, el Estado está asumiendo el riesgo para las hijas y los hijos puede suponer esta convivencia. Por tanto, llegado a este punto, la eficacia de las leyes de violencia de género se resiente por la imprevisión de un régimen de sanciones aplicable a la irregularidad de anomalías, errores y negligencias cometidas por la Administración y juzgados competentes en materia de violencia de género. En este sentido, ya recordaba la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Gloria Pollato, que es directora a su vez regional para Europa, Norte de África y Oriente Medio de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Ya como digo, ya recordaba el pasado otoño en la Universidad de Murcia que los estereotipos son inmunes a las leyes, pero a quienes juzgan no. Por tanto, es muy importante que las juezas y jueces estén en alerta constante para evitar que los estereotipos penetren en sus decisiones y, en caso contrario, pueden convertir sus sentencias en armas de discriminación institucional. Espero haber colaborado en esta aportación para aclarar las nociones y problemáticas que se han expuesto en este vídeo y espero haber ayudado. Muchísimas gracias y ha sido un placer.